el mundo contemporáneo, la disciplina de la bioética se ha vuelto cada vez más importante para tomar decisiones acerca de nuestra vida, de nuestra muerte, de las enfermedades, del tipo de investigación que nos puede dar una mejor vida y muchos otros temas, incluyendo el de qué lugar ocupamos como especie en el universo. Pero sobre todo, esta disciplina nos ayuda a entender que depende mucho de si la perspectiva es científica o religiosa, el que tengamos más o menos libertades, tanto como individuos como sociedad. Tenemos políticos preocupados por las próximas elecciones. No tenemos estadistas preocupados por las próximas generaciones. Y en este sentido es como se entiende la idea de laicidad como imparcialidad del Estado frente a las creencias religiosas o metafísicas que tenga una persona. Para la bioética es mejor hablar de limitación del esfuerzo terapéutico cuando se deja de dar algo que ya no se justifica dar, y mantener el de eutanasia para cuando implica dar algo. La educación tiene que ser mucho más científica de lo que es ahora desde la primaria. Y yo también diría que tiene que ser, por supuesto, una educación absolutamente laica. Bioética es una palabra introducida en 1971 apenas, que está de moda. El que la propuso se refirió a la determinación del comportamiento humano basada no en la filosofía o en la metafísica, sino en el conocimiento biológico. Y por eso le llamó bioética, porque del conocimiento de la biología habría que derivar el comportamiento de los seres vivos para garantizar su supervivencia en el mundo. Esto es lo que Potter, que fue el que introdujo el concepto, quiso decir por bioética. Como tal, tiene mucha mayor trascendencia para el Estado laico, porque se refiere a que el comportamiento debe ser determinado no en función de leyes trascendentales o de mandatos divinos, sino del conocimiento generado de la investigación de la naturaleza. ¿Qué clase de animal es el ser humano? ¿Cuáles son las leyes que lo regulan? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con esas leyes? Establecer una ética de comportamiento que favorezca la sobrevivencia de la vida en la tierra. Me parece a mí que un Estado laico tendría que tener una bioética amplia y muy bien dirigida. El uso del conocimiento científico, que es la bioética, si no es laica, si no está basada en el conocimiento científico, sino en el autoritarismo que significa lo que dice la religión, llevará casi seguramente a decisiones que limiten de manera totalmente injusta y reprobable la libertad y la autonomía personal, tanto a nivel individual como de las sociedades. Creo que la bioética debe ser laica para que realmente sea una bioética en beneficio de las sociedades, en beneficio de la ecología, en beneficio de la sobrevivencia de la vida y de la vida humana. La bioética debe de estar orientada por un criterio, lo habíamos dicho, liberal, por un criterio laico, sin duda, pero también por un criterio igualitario. Este es un punto que quizás se ha descuidado un poco en los estudios de bioética, y cuando me refiero a igualitario significa que es imposible que una persona pueda ejercer su autonomía, es decir, la posibilidad de decidir libremente sus planes de vida, si no se da en un contexto donde no impere la desigualdad
entre las personas. El Estado laico obedece a las leyes de reforma. Esta es la separación entre el Estado y la Iglesia. Y la ética es una forma de comportamiento que tiene que ver con una sociedad plural. Entonces, si nosotros vivimos en un Estado laico, es natural que la ética sea igualmente laica. La ética tiene que ser aplicable a todos los ciudadanos. Y en una sociedad plural hay de todo. Y todos tienen el mismo derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones. Yo lo que considero es que la ética médica, o la ética en general, debe ser laica si el Estado es laico. Vivimos en un Estado democrático, es decir, que laicidad está ligada a muchos valores liberales, podríamos decir, Liberales, o ligados a las libertades. Liberales democráticos, vamos a ponerlo de esta manera, es decir, respeto a la autonomía de la persona en el libre ejercicio de sus decisiones, de sus planes de vida, y la posibilidad de que esta persona, al actuar, no discrimine a otras personas, sino que organice ese plan de vida en coordinación con todas las demás posibilidades de vida. ¿Tenemos algún caso donde podamos hablar de precisamente estas situaciones donde el Estado no es neutral en términos de valores? Un voto concurrente del ministro Cosío, donde en un matrimonio mixto judío-católico termina resolviéndose a favor del padre judío la posibilidad de que se le pueda impartir a su hija también una educación religiosa junto con la educación católica, con lo cual nos lleva a una cuestión importantísima. La laicidad no está reñida con la religiosidad. Al contrario, en este caso parece que garantiza la libertad religiosa, pero no nada más de una persona, no nada más de la mamá, sino también del papá y por supuesto del niño que va a recibir la educación de los dos, ¿no? Así es, y en este sentido es como se entiende la idea de laicidad como imparcialidad del Estado frente a las creencias religiosas o metafísicas que tenga una persona. Todo viene desde mucho más atrás, desde el enorme rechazo que la Iglesia y yo diría que no solo las religiones cristianas, sino también las islámicas, tienen un rechazo contra el avance en el conocimiento científico. Les cuesta mucho trabajo aceptar. Y claro, cuando eso no se acepta, pues entonces sigue predominando el autoritarismo dogmático, en donde dicen los jerarcas y los que tienen la voz en las religiones, sea cual sea esta, pues que ellos siguen lo que dice Dios, son los portavoces de Dios. Entonces la ciencia dice, ¿pero de dónde? ¿Cómo saben qué Dios piensa sobre la clonación, sobre el aborto, sobre la propia eutanasia y sobre muchas de las cosas que ahora la ciencia ha descubierto? Es fundamentalmente un problema de tolerancia. Todos los individuos tenemos el mismo derecho de vivir de acuerdo con nuestras ideas y nuestras convicciones. En las sociedades en las cuales prevalecen las ideas religiosas, estas se caracterizan por la intolerancia. Si no crees lo que yo creo, te quemo en la hoguera. Esto era en el siglo XVII, ¿verdad? En la actualidad, si no crees lo que yo creo, te discrimino. Te considero como una persona menos apta para vivir en sociedad. Esto a mí me parece que va en contra del derecho del individuo, pero del derecho de todos. Todos tenemos el derecho a vivir de acuerdo con nuestras convicciones, respetando las de los demás, para que los demás respeten las nuestras. Pero no hay nada, desde el punto de vista científico, que por el hecho de que ya esté el genoma humano completo, esto le confiera un valor especial que haya que preservar sobre cualquier otra cosa, inclusive sobre la vida de la mujer que lleva en su seno a ese óvulo fecundado. Y es ahí donde los argumentos se convierten en pseudocientíficos. Y en el fondo lo que pasa es que siempre son argumentos religiosos. El tema de la ciencia frente a la religión ciertamente es muy complejo, pero una de las cosas más preocupantes es de que hay una oposición al avance científico, a la investigación científica,
por presupuestos religiosos, doctrinales, que no tienen ningún sustento. Y eso sí tiene además un efecto directo sobre el desarrollo educativo y el desarrollo de la investigación y obviamente el desarrollo, eventualmente desarrollo económico y tecnológico de nuestros países. ¿Qué se puede hacer para, digamos, empujar en esta materia y lograr que la investigación científica tenga, digamos, una perspectiva laica que pueda asumirse como una investigación autónoma con sus propios criterios y no esté regida por criterios religiosos o doctrinales específicos de cualquier tipo? Pues lo primero que yo diría es que la educación tiene que ser mucho más científica de lo que es ahora desde la primaria. Y yo también diría que tiene que ser, por supuesto, una educación absolutamente laica. El investigador científico debe tener la libertad absoluta de hacer todas las investigaciones necesarias, siempre que se cumplan los protocolos establecidos internacionalmente, para no hacer investigación, por ejemplo, en seres humanos que no den consentimiento informado. O sea, incluso eso tiene una serie de límites. Límites que los derechos de terceros, los científicos conocen cuestiones perfectamente. éticas importantes, ¿no? Los científicos lo conocen perfectamente y son los primeros que están conscientes y obligados a respetar esos límites. En términos de valores, está muy claro cuáles son los valores científicos. Obviamente, objetividad, en fin, ya conocemos, pero además no extrapolar investigaciones que terminen violentando, por ejemplo, el consentimiento de personas para poder hacer investigaciones en seres humanos, que es necesaria. Pero tiene que haber, por supuesto, el consentimiento de la persona. Quiere decir esto que el científico es muy respetuoso de la autonomía de las personas. Lo debe de hacer. Y en este sentido, el Estado debe de convalidar, hacer posible que esa investigación siga su curso sin ninguna limitación de carácter fundamentalista o religioso. No son esas las premisas que van a detener a un científico. Si un Estado no toma las decisiones de manera laica al margen de las creencias religiosas, se pueden cometer errores bioéticos gravísimos. Denos un ejemplo, doctor Tapia. Bueno, hay muchos ejemplos. El ejemplo más contemporáneo que estamos sufriendo mucho en este momento en nuestro país es el de cuándo se considera que se inicia la vida humana dentro del desarrollo, dentro del útero de las mujeres. Y esto ha dado lugar a pronunciamientos de parte de la Iglesia Católica, la religión predominante en nuestro país, que son verdaderamente aberrantes desde el punto de vista científico, que se refieren a que se inicia la vida humana, la persona, desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y esto tiene consecuencias tremendas desde el punto de vista de la reproducción humana, del aborto y de qué tanta libertad pueden tener las personas, las mujeres, pero en general la sociedad, para decidir si se interrumpe o no se interrumpe el embarazo. El aborto, por ejemplo, me parece que dibuja muy claramente lo que estamos tratando de discernir. Yo no conozco a nadie que esté a favor del aborto, a nadie. Y conozco a mucha gente, y he hablado de esto con mucha gente muy distinta. Nadie va a salir con un cartel a decir, yo favorezco el aborto, nadie. Habemos personas que pensamos que el aborto debe permitirse, si no debe penalizarse en ciertas circunstancias. Ahora, hay gentes que no, hay gentes que piensan que no se debe permitir nunca y que se debe penalizar siempre. Bueno, yo estoy de acuerdo con que ellos, las personas que piensan así, no practiquen el aborto, pero que no se opongan a que los que no pensamos de esa manera actuemos de acuerdo con nuestras convicciones. Y ese es el problema. Lo que dicen los jerarcas católicos, que aquí en México, por cierto, cada día se involucran más en la política y cada día quieren tener más influencia sobre cómo se legisla. No, todas estas, en mi opinión, todas estas legislaciones estatales
son la reacción a la aprobación de la despenalización del aborto en el Distrito Federal en agosto de 2008. Si uno va a ejercer los derechos, tiene que tener las condiciones empíricas, vamos a decir las psíquicas, biológicas necesarias para poderlo ejercer, o por lo menos tener la capacidad de ejercerlo. Y en el caso del nacituros o del feto o del embrión, en las primeras semanas no hay evidencia empírica de que se tenga esas condiciones. Por lo tanto, está desbalanceado el conflicto. En este caso, la que tiene derechos es precisamente la mujer, que tiene que tomar una decisión muy difícil, pero finalmente es una decisión de ella con respecto a su cuerpo y a lo que sucede en su cuerpo. O sea, una persona completa, digamos, frente a un embrión que no sabemos si es persona, ¿no? En el debate sobre Estado laico y bioética aparece comúnmente el tema de la eutanasia. Sin embargo, creo que por eutanasia se puede entender también muchísimas cosas, ¿no? Sí, en general se entiende cualquier acción que causa la muerte de un paciente, generalmente por compasión, pero se pierde de vista precisar, ¿no? Y entonces es muy importante tener una idea mucho más específica y cerrada de lo que es, y no llamar a cualquier cosa eutanasia. A mí me parece que para entender qué es la ayuda que da un médico a una persona, a un paciente, a un enfermo, para que muera, o sea, le causa su muerte, porque es lo que le pide el paciente como ayuda. Si las personas libremente deciden no extender la vida de una persona que se encuentra en un estado, vamos a decir, vegetativo irreversible, y de acuerdo con sus convicciones religiosas, y sin que esto mengüe en el patrimonio estatal, decide prolongar esa vida, yo creo que un Estado laico no debe intervenir. Pero no puede ser una razón de carácter religioso lo que determine en un Estado laico la posibilidad de intervención o no intervención. Para la bioética es mejor hablar de limitación del esfuerzo terapéutico cuando se deja de dar algo que ya no se justifica dar, y mantener el de eutanasia para cuando implica dar algo. O sea, hay algún momento en que se tiene conectado a una persona y se le está haciendo vivir más allá de Puede pasar eso. de lo que, digamos, de lo que podría, ¿no? Sobre todo en contra de la voluntad Incluso de la persona. Claro, a veces la persona ya no puede ni siquiera expresar su voluntad, pero de todas formas no se justifica estar prolongando esa vida. Y a eso se ha llamado encarnizamiento terapéutico, seguir dando medicamentos o aplicando tecnología solo porque existe y porque no se puede aceptar que la vida tiene un límite y que no hay que impedir la muerte cuando llega. Y si alguien no tiene ninguna creencia que le impida tomar esa decisión, pues un Estado tiene que respetar que hay personas que consideran que se tiene que respetar esa decisión, ¿no? Debe el Estado respetar las conciencias libres de las personas, pero de igual manera, aquella persona que piense, sin razones religiosas, que debe ya no extender la vida de un ser querido, el Estado debe permitir que se tome esta decisión sin ningún problema. Es en ese sentido que el laicismo repercute en las decisiones que se toman a nivel individual y que en términos de políticas públicas se debe favorecer ese tipo de decisiones. Porque además, si estamos pensando en el contexto de la eutanasia, es en el contexto de la atención médica al final de la vida. Entonces, estamos pensando que es una decisión que toma alguien que primero se quiso curar. Digo, no es que no se quiere morir solo porque sí. Primero se quiso curar, luego ya se vio que no se podía curar. Bueno, pues aceptó lo que le daban para que estuviera con la mejor vida posible mientras llegaba la muerte. Pero hay situaciones en que tampoco eso alivia el sufrimiento de la persona, que puede ser físico o puede ser existencial, ¿no? La ortotanasia es interesante que lo hayan usado, y es preocupante, porque es un concepto que la literatura bioética católica y las comunicaciones del Vaticano para comentar la eutanasia lo usan siempre para oponerse a la eutanasia. Entonces dicen, ortotanasia sí, eutanasia no. ¿Con la ortotanasia es suficiente? Claro que no. Por lo mismo, es también muy importante que los políticos establezcan sus legislaciones, sus políticas públicas a partir de criterios autónomos y no criterios religiosos. Que las creencias religiosas permanezcan
en el ámbito privado y no sean transportadas al ámbito en el que se establecen esas políticas públicas y esas legislaciones. El político generalmente en nuestro país y en otros muchos países, no somos la excepción, se afilian a aquellos partidos con los cuales tienen afinidad de ideas. En nuestro país tenemos partidos de derecha y partidos de izquierda como los hay en otras muchas partes. Los políticos afiliados a los partidos de derecha están de acuerdo con las ideas con las que comulga todo este partido. Y entonces a la hora de legislar, legislan en función de sus creencias, no en función de una sociedad plural, en donde todos tenemos derecho a vivir de la misma manera, sino como si ellos tuviesen la verdad y todos los demás estuvieran equivocados. Yo creo que aquí el problema central es que tenemos políticos preocupados por las próximas elecciones. No tenemos estadistas preocupados por las próximas generaciones. Si nosotros un día maduramos desde un punto de vista político, porque estamos estrenando la democracia, es más, no hemos llegado todavía a ella, ¿verdad? Y la democracia no es genética, es una cosa en la que hay que trabajar y crecer dentro de ella. Pero si algún día la alcanzamos, vamos a poder lograr, conservando el partidismo, que los objetivos de los políticos sean la sociedad como un todo, la sociedad plural, no la sociedad que está de acuerdo con sus propias creencias. Lo que dicen los jerarcas católicos, que aquí en México, por cierto, cada día se involucran más en la política y cada día quieren tener más influencia sobre cómo se legisla. Tenemos muchas razones históricas que pueden justificar por qué se ha llegado a cierto dogmatismo y fundamentalismo con respecto a estos temas. No voy a ejemplificar en este sentido, pero lo que sí me parece muy claro es que si tus convicciones religiosas las quieres traducir institucionalmente a un tipo de normatividad que coercione a las personas, es decir, las obligue a cumplir con esa coerción, y no se dan fundamentos empíricos racionales para hacerlo, esas premisas no son buenos candidatos para un debate público. De tal manera que si yo quiero que se coaccione a una persona aludiendo a mis creencias religiosas o de fe, ¿no?, etcétera, entonces puedo incurrir en una visión dogmática, fundamentalista, no empírico-racional, que es lo que se exige en un Estado democrático. Lo que debe prevalecer es la libertad, la independencia de conciencia, la tolerancia para todas las formas de creencias. Me parece a mí que el valor más importante dentro de la sociedad es precisamente ese, la tolerancia a las distintas formas de vivir. Pero imparcialidad no significa convalidar injusticias, ni imparcialidad significa pasividad. Yo estoy con la idea de que la laicidad tiene que ser un valor activo, es decir, la laicidad significa no discriminar, la laicidad significa reconocimiento y respeto a las diferencias, por lo tanto el Estado no puede mantenerse estrictamente sin actuar. Creo que eso es lo que deben tomar en cuenta los legisladores en el momento en el cual van a discutir este tipo de asuntos, es, bueno, ¿para quiénes vamos a legislar? ¿Sí? Vamos a legislar para todos, entonces las leyes tienen que ser para una sociedad plural, y que todo el mundo pueda vivir de acuerdo con sus convicciones, y no que las convicciones de un grupo se generalicen a todos los demás, aunque no las acepten. Esto era la regla en el medioevo. No tenemos por qué seguir siendo medievales. Bueno, las políticas públicas con respecto a la bioética significa la posibilidad de mantener un Estado laico, y hay una iniciativa que tú conoces muy bien para incluir la noción de laicidad dentro de nuestra normatividad jurídica, cosa que me parece estupendo. Teníamos ya una tradición de separación de Iglesia y Estado, el artículo 130 constitucional es muy explícito en este punto. Hace muy poco que empezamos a discutir y que los legisladores se ocuparon de qué tiene que pasar para que los enfermos mueran mejor, ¿no? Entonces, en un sentido a mí no me parece tan raro que se avance poco a poco, ¿no? Que primero se permita eso y luego lo otro. Pero lo que sí me preocupa es que desde ya, detrás, se deja ver como un aviso de que es lo único que se va a permitir, lo cual sí está mal. Creo que la democracia con la que tenemos que comprometernos tiene que ser una democracia deliberativa,
donde la discusión racional sea el eje de las decisiones que se vayan a tomar. Que hay grupos o poderes fácticos que manipulan, que distorsionan, que hacen un lobby para poder llegar. En un juego político se dice, esto es válido. Lo que yo digo es que en el momento en que el legislador se deja manipular de esta manera o simplemente usa esta manipulación para imponer sin racionalidad una decisión, esto no es una vida democrática, este no es un político democrático. Ojalá el ciudadano esté atento a cuáles son los políticos que lo representan, pero este tipo de política no es la que debe de definir a un Estado como el que pretendemos en México, que es un Estado plural y democrático. Tiene que ser laico porque es una sociedad plural, ¿verdad? Y entonces, si no es laico, no es una sociedad plural, es una sociedad sometida a un solo tipo de ideas. Y eso es lo que yo considero la gran transformación de las leyes de reforma. El que lo vio con gran claridad y lo defendió con una elocuencia extraordinaria fue precisamente el presidente Juárez. Y me parece a mí que esto lo tenemos que mantener presente y ahora en estas fechas de conmemoraciones, ¿verdad? Esta es una de las grandes conmemoraciones que debemos de promover.